Bueno, regresamos. Denise Dresser, Lorenzo Meyer, América Latina. Bueno, entre lo que sucedió con Ecuador, cualquier cosa que haya sido eso. Algunos llaman a esto una intentona golpista, otros hablan un asunto de inestabilidad producto de una política interna que afectó a los policías y entonces hubo una insubordinación policíaca. Lo que haya sucedido, como quiera que sea, nos trajo un asunto dramático, como decía Lorenzo en el corte, dramático, difícil, preocupante, porque al final se llegó al punto donde la seguridad, la integridad física de Rafael Correa, bueno, pues sí, quedó en riesgo, sin la menor duda. Y bueno, por otro lado, si queremos sumar a América Latina, lo que sucedió en Brasil, también vale la pena comentar este proceso electoral fascinante, por cierto. La primera mujer que podría convertirse en presidenta de Brasil si es que gana la segunda vuelta, porque no tuvo los suficientes votos para ganarla en la primera, pero Dilma Rousseff, pues como la candidata de Lula, la continuación de un proyecto tan pues poderoso como el de Lula. Entonces tenemos América Latina con esas dos cosas, Lorenzo. Vaya que sí, esta semana que concluyó el domingo fue interesante para América Latina. Ecuador, veamos primero Ecuador. Si en Ecuador hubiera tenido éxito el enfrentamiento que los policías propiciaron y hubieran echado al presidente Correa, vendría de la cola de Honduras. Honduras es la parte que todavía me parece es más significativa. Se suponía que ya se había pasado la página de esta fórmula de cambiar presidentes y que Estados Unidos estaba entre los factores más importantes interesados en que no volviera a ocurrir. Sin embargo, cuando ocurrió en Honduras, no hizo prácticamente nada. Dejó pasar el golpe, dejó pasar el tiempo y luego lo legitimó con el restablecimiento de la normalidad de la relación con Honduras. Viene lo de Ecuador. Ecuador es un país que tiene una historia bastante señalada de golpes, de intentos de hacer cambiar el gobierno por la vía de la fuerza. ¿Fue o no fue una conspiración? Realmente tiene mucha importancia. Los periódicos le están dando ese tono de importante. Es importantísimo decir si fue o no fue. Para todo propósito práctico, quienes lo vimos de fuera, eso tenía finalmente, probablemente mal hecho, pero tenía la intención de deshacerse de Correa. De lo contrario, en esta ocasión pudimos ver cómo salía del hospital la camioneta de Correa, los impactos sobre la camioneta y uno de los policías que lo protegía, cómo cayó ahí. Si eso no es un ataque directo al presidente y a la vida del presidente, entonces ya está difícil definir qué es realmente el choque entre uno de los elementos de las Fuerzas Armadas del Estado y su jefe nato. También queda esto digamos, más complicado, porque no fue solamente la policía, sino parte del ejército, la Fuerza Aérea, inmediatamente tomó uno de los aeropuertos y lo cerró. Si hubiera sido nada más y exclusivamente la policía, ¿qué rayos tenía que hacer el ejército? La televisión también. Pero por otro lado, el ejército fue el que salvó la ocasión al presidente. Probablemente es una mezcla de las dos cosas. Es una insubordinación de la policía que con el correr de las horas se pudo haber convertido en algo mucho más serio. Afortunadamente no llegó a eso. Y a mi juicio, si Correa tiene la inteligencia necesaria, y todo me indica que sí, un intento contra el presidente electo que fracasa es como una vacuna a un cuerpo que está en posibilidad de que lo ataque la enfermedad, pero si tú le pones la vacuna, viene la reacción, inmuniza a ese cuerpo. Es posible que Ecuador ahora tenga una oportunidad de estabilizarse en su vida democrática, y en este caso desde la izquierda, que es lo que a muchos les parece muy desagradable. Sí, hace
unos años Samuel Huntington escribió un famoso libro que se llamó La Tercera Ola, en el que se refería a este fenómeno que ocurrió en los 80s y 90s de transición de regímenes autoritarios a regímenes democráticos a lo largo de América Latina. Y vimos con ello el regreso del ejército a los cuarteles, el fin de la era de esos constantes golpes de Estado. Pero lo que ocurrió en muchos de estos países fue que se dio la transición, mas no la consolidación democrática. Vimos el surgimiento de democracias frágiles, de democracias de baja intensidad, de democracias iliberales, ilegítimas a los ojos de algunos y peligrosas a los ojos de otros, particularmente los liderazgos de centro izquierda, que se volvieron peligrosos para muchas de las élites atrincheradas en la región. Y me parece que lo que ocurrió es reflejo de la polarización política que están generando cierto tipo de liderazgos en América Latina, polarización que viene por parte de intereses económicos, de oligarcas, que sienten que en la medida en la que estos gobiernos de centro izquierda empiezan a instrumentar medidas que corren en contra de sus intereses económicos, se vuelve imperativo frenarlos. Y lo que ha ocurrido me parece simplemente un indicador de que esa sigue siendo una tensión que se vive en el hemisferio. Pues es todo un tema sin la menor duda y bueno, pues queda ahí el acontecimiento, queda ahí la respuesta, que también es importante de inmediato, que se dio por parte de toda la comunidad internacional. O sea, sí, hubo una respuesta que no es cualquier cosa, si nos atenemos a otros fenómenos de años anteriores en donde o hacían caso omiso los países o se dejaba pasar el asunto y los golpes se consumaban. En este caso, independientemente si había o no esa intención específica de un golpe contra Correa, por cómo se dieron las cosas, podían haber aprovechado eventualmente el conflicto de origen de los policías en una situación de esa naturaleza. Pero en este caso, 2010, y con Honduras a cuestas, hubo una reacción muy rápida y muy contundente y unánime en contra de lo que sucedía en Ecuador. Lo cual no nos debe de dejar muy seguros, porque si recuerdas, Carmen, también hubo esa condena unánime cuando Honduras. Exactamente. Muy unánime, diría yo. Sí. Y rápida. En primer momento Estados Unidos también condenó eso. Y sin embargo, no valió para nada. Obama lo condenó como presidente y luego Hillary lo fue suavizando, ganando y perdiendo tiempo a la vez. Y finalmente reconociendo un gobierno surgido como el que surgió. No chocar con los elementos más conservadores del Congreso de Estados Unidos, que sí apoyaron la política contra Zelaya. Así que creo que ayuda mucho la reacción inmediata del resto del continente y del mundo en general. Sí. Pero la respuesta fundamental está dentro. En Honduras no se dio una respuesta adecuada, el ejército y toda la derecha estuvo en contra de Zelaya, y en el Ecuador se dividieron. Una parte, sobre todo la del ejército, descontando estos de la Fuerza Aérea, y a lo mejor otros, pero el grueso del ejército se presentó en favor del presidente Correa, del régimen, y entonces dividió a la fuerza que tradicionalmente podía haber acabado con esa presidencia. Así que yo creo que gracias sobre todo a los propios ecuatorianos, aunque no está de más que la comunidad internacional haya expresado su condena de inmediato. Pues ahí está el tema que debemos seguir de cerca. Y bueno, otro tema, como decíamos hace rato, que marca a América Latina y a Brasil, pues es la elección. Qué interesante está este proceso electoral brasileño. Primero por el fenómeno Lula, que está de salida, pero que deja una gran experiencia política para efectos de un país como Brasil, que está, pues como hemos dicho en otras ocasiones, en los cuernos de la luna, en los cuernos de Lula, en los cuernos de la luna, porque es un presidente que sale con un índice de popularidad enorme, que ya quisiera cualquier presidente recién electo. Y bueno, pues Lula por sí mismo es un fenómeno.
Si gana o no Dilma Rousseff, parece que es ya prácticamente un hecho que logrará ser presidenta de Brasil, pero bueno, queda la segunda vuelta y un fenómeno súper interesante porque hay una tercera candidata que sacó el 20%, así que quién sabe qué pase al final en la segunda vuelta del próximo 31 de octubre. Pero bueno, Lula por sí mismo y lo que puede significar para Brasil, para América Latina y para nuestra especie de eterna rivalidad México-Brasil, hay muchas cosas que decir de este tema. Denise. Lo interesante del caso brasileño es cómo Brasil ha logrado construir en los últimos años una narrativa de éxito, de país que se está moviendo, de país que tiene futuro, y es resultado paradójicamente de un hombre de izquierda que en el momento en el que llega al gobierno decide ser una izquierda centrista, una izquierda mucho más moderada, una izquierda que sigue siendo en lo económico muy similar a la al gobierno de Fernando Enrique Cardoso, o sea que no desdeña ese viraje hacia el neoliberalismo, ese tránsito a los mercados, ese énfasis en la competencia, el imperativo de buscar la inversión extranjera y al mismo tiempo con una política muy sagaz, políticamente redituable y muy importante de combate a la pobreza. Lula camina sobre la cuerda floja y lo hace de manera muy exitosa, manteniendo las bases tradicionales de la izquierda brasileña, pero al mismo tiempo gobernando como una especie de tercera vía en América Latina. Es como el Tony Blair latinoamericano. Es un experimento. No le gustaría a Lula la comparación. Estoy segura de ello. No le gustaría, pero me refiero, hago la comparación por esta idea de la tercera vía, de la izquierda la izquierda que inaugura Lula en Brasil es una izquierda muy diferente a la que habíamos visto en la región en los 60s, en los 70s. Es una izquierda que no le teme a los mercados, que no le teme a la inversión extranjera y que está dispuesta a jugar en el escenario internacional con un liderazgo creciente en temas que afectan a la región.